o Dios puso en mi corazón hablar sobre el testimonio. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que mi papá me decía, y perdón por iniciar el sermón de esta forma, en una forma personal, pero yo quiero poner como contexto esto, porque yo creo que a muchos les ha pasado o lo pueden llegar a pensar. Acompañamos como familia, mi madre, mi hermana y yo, mi papá, a muchos lados alrededor de la República Mexicana, a que él diera su testimonio de lo que Dios había hecho en su vida, de dónde lo había sacado, cómo había sido la transformación de Dios en la vida de él. Y una vez mi papá me dijo, hijo, tú tienes mejor testimonio que yo. Y yo me quedé impactado, digo, ¿por qué dices que yo tengo mejor testimonio que tú? Hay mucha gente, hermanos, que dice, wow, ese testimonio de ese hombre está tremendo, ve de dónde Dios lo sacó. ¿Sí han escuchado eso? ¿Sí lo han escuchado todos ustedes? Qué tremendo, ve de dónde Dios lo sacó. Y cuando estaba yo escribiendo este sermón, cuando yo estaba pensando en eso, y recordando las palabras que algún día me dijo mi padre, mi papá, yo me pregunto, y te pregunto a ti, hermana Rosalinda, Nerea, Eduardo, todos los que estamos aquí, ¿acaso Dios no nos sacó del mismo lugar a todos nosotros? ¿Acaso Dios no nos sacó del mismo lugar a todos nosotros? ¿Qué puedes pensar? ¿Será que quien pecó más tiene mejor testimonio? Y me llevó esto a la lectura de Lucas, capítulo 7. La lectura que hicimos al inicio del servicio. La voy a leer. Y dice la palabra del Señor, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, refiriéndose a Jesús, conocía quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿A quién mucho se le perdona? ¿Qué dice? ¿Cómo? A quien mucho se le perdona, ama mucho.
¿Sí lo ven, hermanos? ¿A cuántos de nosotros nos ha perdonado el Señor? A mí. ¿A cuánto nos ha perdonado el Señor? Piénsalo y levanta tu mano y dice, a mí me ha perdonado mucho. A mí no, a ustedes no, a mí sí. Me ha perdonado mucho, mucho. Y no tienen idea de todo lo que el Señor me ha perdonado. En serio. Y yo creo que a ustedes también Dios los ha perdonado mucho. Nada más que tienen que darse cuenta de eso. Y muchas veces, hermanos, no somos plenamente conscientes de ello. ¿Y saben por qué no somos plenamente conscientes de cuánto nos ha perdonado el Señor? De cuánto hemos ofendido a Dios, de cuán grande ha sido su misericordia para perdonarnos. ¿Saben por qué no nos damos cuenta? Porque como pueblo de Dios, hermanos, necesitamos conocer mejor a nuestro Creador. Como pueblo de Dios, hermanos, necesitamos conocer su palabra y saber cuánto el Señor nos ha perdonado. Y eso solamente es posible a través del estudio de la palabra, a través del conocimiento de las Escrituras. No hay otra forma de saberlo, hermanos. Todos fuimos rescatados del mismo lugar. ¿Sí lo sabe? Todos fuimos rescatados del mismo lugar. Todos. Diría que desde el más viejo hasta el más joven que está aquí. Todos. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Dice Romanos 3:23. ¿Sí se lo saben todos? ¿Se recuerdan ese versículo? Dice, por cuanto que... A ver, de ahí sí. ¿Por cuanto quiénes? ¿Estás segura, Nerea, que dice así? A ver, hermano Oscar, búscalo. Y dígame si dice exactamente así. Romanos 3:23. No los estoy haciendo dudar. Simplemente quiero que estén seguros que diga de esa forma. Alexander, ¿ahí lo tienes tú? Romanos 3:23. ¿Tú lo tienes, Bonifacio? ¿Ya lo tienes? ¿No? ¿Tú, Eduardo, lo tienes ahí a la mano? ¿Tú? ¿Y qué dice, Juanita? ¿Por cuanto quiénes? Por cuanto todos... Por cuanto todos, está diciendo, por cuanto todos, sin excepción, todos nosotros hemos pecado, hermana Lili, hermana Doris, hermano Alejandro, hermana Juanita, ¿es correcto lo que dice ahí la Biblia? Por cuanto todos. Jaime, ¿tu Biblia dice otra cosa? O sea, tú pecaste. No estás muy convencido, pero yo creo que sí. Por cuanto todos, sin excepción, dice la palabra de Dios, por cuanto todos nosotros, hermanos, hemos pecado, no tenemos acceso. ¿Así lo dice? Están destituidos, es decir, no tienes acceso, Alexander, por haber pecado. Ni tú, ni yo, ni nadie de nosotros. Nadie. Jovencito Durán, ¿cómo te llamas? Se me fue tu nombre. Daniel, perdón. Daniel, tú también estás incluido aquí, aunque estás el más joven y el más bello de los que están aquí en esta tarde. Todos nosotros estamos incluidos. Nadie puede entrar al cielo. Todos están excluidos. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, ¿Dios de dónde nos rescató? A todos nosotros nos rescató del mismo lugar, de ir al infierno. Nos rescató del pecado a todos nosotros. Estábamos excluidos, estábamos destituidos, estábamos privados, no teníamos acceso a la gloria de Dios. Y luego sigue diciendo esta escritura, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice que siendo justificados gratuitamente, María de Jesús y Fuentes. ¿Cuánto pagaste por poder entrar al reino de los cielos? Nada. Dice la palabra del Señor, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación tuvo un precio. Le repito, la salvación tuvo un precio.
Las- la sangre de Cristo. Tú no estás pagando. Hubo alguien que pagó por ti para entrar al cielo. ¿Sí o no? Alexander, ¿tú has pagado algo? Nadie. Nadie de nosotros teníamos, nadie del mundo tiene acceso a la gloria de Dios, sino es a través de la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es por gracia. La gracia hemos aprendido que es un don, es un regalo que nosotros no merecíamos. ¿O tú lo merecías, Moisés? Nadie de nosotros lo merecíamos. ¿O sí, Abdel? Nadie lo merecíamos. Entonces, nadie tiene un mejor o peor testimonio de cómo era su vida antes sin Cristo, porque todos estábamos igual. Todos estábamos igual. La condición de todos nosotros era exactamente la misma. Estábamos perdidos, estábamos llenos de pecado, todos nosotros estábamos excluidos de la gloria de Dios. Todos nosotros. Y a mí cuando leo el Evangelio de Lucas, donde estábamos nosotros leyendo Lucas 7, cuando está ese hombre, Simón, ¿qué posición tenía o qué era Simón? ¿Era un qué? Era un fariseo. ¿Y se acuerdan, Miguelina, cómo era el comportamiento de los fariseos? ¿Qué decían los fariseos, Juanita? ¿Recuerdas? Mira aquel pecador. ¿Se acuerdan? Yo oro, yo ayuno, yo me porto bien, doy mi diezmo, no soy como aquel. Y la posición de Simón el fariseo al ver a esta mujer, dijo, yo no he sido como ella. Yo no he pecado tanto como ella. Yo merezco algo mejor. Y cuando lees la Biblia y te das cuenta que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, podemos entender lo que dice Lucas 7:47, a quien mucho se le perdona, ¿mucho qué? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Acuérdense de eso. Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cuánto amas al Señor? ¿Cuánto amas al Señor? Es decir, hermanos, todos hemos sido rescatados del mismo lugar. Todos hemos sido rescatados del pecado. Y nuestro mayor testimonio, ¿sabes cuál es? Que ahora Cristo vive en nosotros. Ese es el mayor testimonio. Y hoy vamos a meditar, hermanos, sobre la importancia de reconocer la magnitud del perdón de Dios en nuestras vidas a través de Cristo Jesús. Y también, hermanos, vamos a reconocer la magnitud del perdón que hemos recibido y de edificar nuestra vida sobre el conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Cada cuándo uno tiene que testificar? Siempre, todos los días. Hay iglesias, no juzgo, ni estoy criticando, estoy poniéndoles un ejemplo, en las que hemos estado y pasan los hermanos en el servicio del domingo y pasan unos hermanos a dar su testimonio de lo que Dios hizo en sus vidas esta semana. Y luego pasan otros hermanos a decir, hermanos, yo tengo unas peticiones de oración. Y luego los hermanos pasan y cantan en lo individual. Haz de cuenta que viene Fernando aquí con nosotros, Fernando Valdés, y nos dice Fernando Valdés, hermanos, yo estoy muy agradecido con Dios porque esta semana el Señor cuidó de mí, me guardó, etcétera, etcétera. Y voy a cantar un canto para su gloria. Y Fernando se pone a cantar aquí para su gloria, para la gloria de Dios. Hay iglesias que hacen eso.
hablando del testimonio. Pensamos que el testimonio solamente es cuando nos pasa algo, ¿sí? Que tenemos un testimonio para cuando nos pasa algo y el Señor se manifiesta. Sí, gloria a Dios, es un testimonio. Pero el testimonio mayor que debe haber es de que Cristo mora en nosotros, hermano. Ese es el mayor testimonio. ¿De qué? De que tu esposa, tu esposo, tu mamá, tu papá, tus hijos, la gente que te rodea pueda ver que realmente Cristo vive, Cristo mora en ti. Ese es el mayor testimonio que puede haber dentro de cada uno de nosotros. Y testificar todos los días, no solamente con palabras, sino con la palabra de Dios, que es la que nos transforma, hermanos, porque es la que transforma nuestro carácter, transforma nuestras decisiones, nuestra manera de vivir. Y por eso necesitamos, hermanos, ser diligentes, apartar un tiempo para estudiar la palabra de Dios, tener un plan de estudio, ponerte un horario para estudiar la palabra de Dios, y no solamente para leerla, sino para que la puedas aplicar a tu vida. Si yo como puras donas y conchitas, ¿cómo va a estar mi cuerpo? Gordito, ¿verdad? Llenito, va a tener cuerpo de conchita o de donita. Si yo me cuido y como nutrientes, ¿sí? Y hago ejercicio, porque no nada más es comer nutrientes, puedes comer lechuga todos los días, ¿sí? Como mi tortuga, y puedes seguir siendo lenta como la tortuga, ¿no? Pero si comes todos los días nutrientes y haces ejercicio, tu cuerpo se empieza a marcar, a formar, a hacer músculo. Llega una edad, porque lo estoy leyendo, y no porque yo ya haya llegado a esa edad, ¿verdad? Pero les aclaro, ¿verdad? No es por mí, es por si alguien quería saber. Llega la edad en que un hombre que no hace ejercicio empieza a perder músculo. ¿Sí lo saben eso? Empieza a hacerse flácido también, ¿no? Pero si un hombre o una mujer comen sanamente y hacen ejercicio, su cuerpo, ¿cómo va a estar? Fuerte. Va a estar fortalecido, va a estar sano. Puedes sentarte tú a comer toda la lechuga que quieras, puedes sentarte a comer todas las verduras buenas, nutritivas que pueda haber en la vida, ¿sí? Pero si no complementas con el ejercicio, ¿qué va a pasar? Nada, estás a morir de hambre, ¿no? Tal vez haya algo en tu organismo que lo acepte, pero tienes que complementar. La vida del cristiano, hermanos, ¿sí? No nada más es venir los domingos a sentarse a escuchar la palabra de Dios. No. La vida del cristiano no nada más es poner música cristiana en su casa y cantar alabanzas y orar por los alimentos y cuando se levanta y cuando se duerme. No, hermanos. La vida del cristiano va más allá de lo que podemos imaginar. Y quiero compartir con ustedes un texto en la palabra del Señor que viene en Nehemías capítulo 8. Y esta porción que vamos a leer, este versículo, como me impacta mucho lo que dice sobre las Escrituras. Y con esto, hermanos, el testimonio del Señor en nuestras vidas debería de fortalecerse. Y no solamente cuando leemos la Biblia, sino cuando entendemos y vivimos lo que en ella está escrito. ¿Tiene ya Nehemías? Nehemías capítulo 8. Si usted busca en su Biblia, así como yo, va a abrir la Biblia a la mitad y del lado derecho está, en medio está Salmos y Nehemías está del lado izquierdo.
¿Ok? Está rumbo a Génesis, sin llegar hasta Génesis. ¿Ya lo encontró? Nehemías, ¿dónde está? En el cielo. ¿Ya encontraron Nehemías? ¿Sí? Nehemías 8, versículo 8. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. Nehemías 8:8. ¿Ya lo tienen? ¿Sí lo tienen todos? Si alguien no trae Biblia, en la parte de atrás está una mujer muy guapa que es mi esposa y ahí tiene Biblias que les puede prestar, hermanos. Sin pena le puede levantar, se me olvidó la Biblia, hermanos, o mi Biblia no tiene Nehemías, Maya les puede prestar una Biblia que tenga Nehemías, ¿verdad? ¿Sí? Todos. Nehemías 8:8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Cuántas veces has agarrado la Biblia y la has leído y no tiene sentido? La lees y tu mente se va por otro lado. ¿Les ha pasado? Muchas veces. Muchas veces. No le ponían sentido. Pero aquí dicen que le estaban poniendo sentido, le estaban poniendo atención. Pero yo quiero que vean todo este capítulo conmigo, lo vamos a ver, ¿sí? En una forma de lectura. No voy a desglosar el capítulo, pero sí quiero que lo leamos y veamos qué es lo que sucede desde el principio, cuando una vida dispone su corazón para escuchar al Señor. Dice desde la parte, versículo 1. Venido el mes séptimo, de Nehemías 8:1, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Aquí yo no sabría decirles, hermanos, si es todavía capítulo 7, versículo 73, la segunda parte, o ya viene siendo el versículo 1, ¿verdad? Pero ahí te dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. ¿Quién puede? Aquí estamos reunidos como pueblo de Dios, ¿sí o no? Y quiero preguntarles, honestamente, ¿qué hacen aquí? Por ahí alguien dijo en su pensamiento, no sé. ¿Qué hacen aquí? No escucho, hermana, discúlpeme. Escuchando la palabra. Fíjense, escuchando la palabra de Dios. ¿Qué haces aquí? Gaby Estrella, ¿qué haces aquí? Gaby Nurreta, ¿qué haces aquí? Marifer, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí todos? ¿Quién te trajo aquí a escuchar la palabra? ¿Alguien vino forzado? Honestamente, levante la mano. Pensé que ibas a levantar la mano, Humberto. Pues es que le hizo así. No sé si era finta y lo pellizcó Mario o algo, ¿verdad? Pero ¿quién vino forzado? ¿Quién vino forzado? Hermano, ¿usted lo trajo a la hermana Catalina forzosamente? ¿Usted la trajo a ella forzada? ¿No? Vean cómo dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Solo Dios, hermanos, solo Dios tiene el poder para convocar a su pueblo a escuchar la palabra de Dios. Solo Él tiene el poder. Y dice, en la plaza que está delante de la puerta de aguas, y dice, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Se acuerdan cuál es la ley de Moisés? ¿Cuál es el libro de la ley? El Pentateuco, ¿cierto? Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Esdras, el sacerdote, ¿enfrente de quién estaba? Díganlo sin miedo, hermanos.
enfrente de la congregación. ¿Y qué estaba haciendo Esdras? Iba a leer. Y dice el versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta mediodía. ¿Cuánto tiempo lo leyó? ¿Cuánto tiempo expuso la palabra del Señor? Desde el alba, ¿verdad? ¿Hasta qué hora? ¿Cuántas horas pasaron? 6 horas, más de 6 horas. Y apenas yo llevo media hora y ya veo gente cabeceando. Qué tremendo, no que cabeceen, ¿verdad, hermanos? Sino qué tremendo el hambre y el apetito de la gente para estar escuchando la palabra de Dios. Y dice, y el escriba, versículo 3 me quedé. Lo voy a leer otra vez el 3, hermanos, discúlpeme. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo, ¿cómo estaban? Estaban atentos al libro de la ley. Tú no me contestes, ¿realmente estás atento, hermano? ¿O estás pensando en los frijoles? ¿O estás pensando en qué vas a hacer mañana? ¿O estás pensando en que ya van a venir por ti? Ahorita te tienes que ir a ver quién se estacionó atrás de ti. A ver si no te tienes que tardar mucho para irte porque tienes cosas que hacer. Hermano, pon atención. Cuando estés aquí, dedícale el tiempo necesario a la Escritura. Dedícale el tiempo necesario a escuchar la palabra de Dios, porque en ello te va la vida, Alexander. En la palabra de Dios, y me refiero a todos. En esto nos va la vida, en esto. Y dice, versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Es decir, la ley la ponían así, en un púlpito como estamos aquí. Y miren, también es de madera. Y aquí la ponían la ley, abrían los libros de la ley, y el sacerdote Esdras, el escriba, empezaba a leer la palabra de Dios, empezaba a predicar, empezaba a enseñar la palabra de Dios. ¿A quién? A todos aquellos que el Señor había puesto en su corazón estar ahí para escuchar la palabra de Dios. Y no estuvieron 2 horas, de 12 a 2 de la tarde, sino estuvieron 6 horas desde la mañana. O sea, tuvieron que haberse levantado temprano, tuvieron que haber caminado hasta donde se iba a dar la palabra de Dios, y tuvieron que haber estado esperando ahí. Tal vez hubieron esperado sentados, parados, no lo sé, hermanos, pero ahí estaban, dice la palabra de Dios, que estaban todos atentos a escuchar la voz de Dios, atentos a escuchar la palabra de Dios. Y luego continúa diciendo, versículo 4, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Usum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Estos eran hombres que estaban a su lado derecho, y a su lado ¿qué? ¿Y qué estaban haciendo? Eran hombres que estaban apoyando el ministerio de este hombre. Eran hombres que eran obedientes a la palabra de Dios. Estaban ahí, y abrió pues, versículo 5, Esdras el libro delante de todo el pueblo, delante de los ojos del pueblo, porque estaba en lo más alto de todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo. ¿Qué es estar atento? No es estar así, porque puedes estar con los ojos grandotes, bien parados así, y tu mente puede estar en otro lado. El estar atento, cuando dice que el pueblo estuvo atento, tenían respeto a la palabra de Dios. Respeto a la palabra de Dios. Cuando oramos aquí y te decimos, hermano, póngase de pie para iniciar el servicio, vamos a leer la palabra de Dios. ¿Por qué se pone uno de pie? Por respeto a la palabra de Dios. No es por respeto al que está enfrente, porque el que tienes enfrente no merece respeto más que la palabra del Señor. Bueno, sí, todos merecemos respeto, ¿verdad? Pero ¿saben a lo que me refiero? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios.
a la palabra de Dios. Y dice aquí, versículo 6, bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo, ¿cómo respondió? Amén, amén. ¿Qué hemos leído hasta aquí, hermanos? Porque es importante que lo entendamos y comprendamos. Había un pueblo que fue convocado por Dios a escuchar su palabra durante, voy a decir, 6 horas. Desde el comienzo del alba hasta mediodía. Y el pueblo estaba ahí con un motivo, una razón, estaba sediento, estaba hambriento de conocer qué es lo que Dios decía, o qué es lo que Dios quiere decir a su pueblo. Estaba la palabra del Señor dice que estaba atento, estaba en un momento respetuoso, ¿sí? Y pusieron el libro, la palabra del Señor sobre lo que era el púlpito, y empezó Esdras a leer. Había gente que estaba ahí, que era gente que eran obedientes a la palabra de Dios. Ya los mencionamos: Matatías, Anías, Urías, etc. Y luego dice el versículo 6, entonces Esdras bendijo a Jehová, y todo el pueblo respondió: amén, amén. ¿Y qué más hizo el pueblo? 1, alzaron las manos. ¿Te da pena levantar las manos, hermano? ¿Puedes decir gloria a Dios? Amén. ¿A quién le da pena decir gloria a Dios? Yo me acuerdo que conocimos un hombre muy simpático hace muchísimos años, que ya está con el Señor, que una vez estábamos, después de que pasó el sismo en la Ciudad de México, y mi papá tenía un vocerrón tremendo, ¿no? Y me acuerdo que mi papá de repente gritó: ¡aleluya! Y la gente que estaba parada en la terminal del autobús salió corriendo, ¿no? Pensando que era otra cosa, pero ¿no te acuerdas de dónde el Señor te ha sacado? ¿No te acuerdas del Señor? ¿De dónde estabas y hasta dónde te ha traído el Señor, hermano? Y el pueblo dice que respondió: amén, amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Leyó el escriba, leyó este hombre la palabra de Dios, dio la palabra a este hombre, y el pueblo le dijo: amén, amén. Levantó sus manos, dice, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Imagínate, después de escuchar la palabra, Daisy, dijeron: sí, Señor, tienes razón, Padre. Mi vida delante de ti necesita ser cambiada, mi vida delante de ti necesita ser transformada, Señor. He escuchado tu palabra, he escuchado, Señor mío, Padre, Señor mío, tus estatutos, tu ley, Señor mío, y me doy cuenta que sin ti estaba perdido. Me doy cuenta, Dios, que soy un adúltero, un fornicario, Señor mío. Me doy cuenta que soy un mentiroso, me doy cuenta que soy un chismoso, Señor, y te pido perdón, Señor. Ya no quiero ser igual. ¿Qué es lo que hacía el pueblo después de haber escuchado esto? Después de haber escuchado la palabra de Dios, se daba cuenta de cómo estaba su vida delante del Rey de Reyes. Se daba realmente cuenta cómo estaba caminando después de haber escuchado la palabra. Ellos no tenían lo que hoy tenemos nosotros, y cada quien tiene un libro de la ley en su casa. O tienes 2, o tienes 3, o tienes 5, o tienes 10, sí o no. ¿Y acaso lo lees en tu casa? Imagínense el hambre que tenía esta gente de que alguien les hablara la palabra de Dios, y nosotros tenemos la ventaja de tener la ley de Dios en nuestra casa y no la leamos. Y no conozcamos de dónde el Señor nos ha tomado, de dónde el Señor nos ha sacado y hasta dónde nos ha traído. Y parece ser que no nos humillamos y no nos damos cuenta de lo tremendos que éramos sin Cristo. Dice, versículo 7, y los levitas, Jesúa, Banai, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaya, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Había hombres, había maestros de la palabra. Anita, ¿qué
están haciendo allá atrás los hermanos? Dando clase. Hay hermanos que de aquí van los domingos allá y son como estos hombres. Son maestros que van a enseñar la palabra también a los niños. Aquí no se entretienen, no se trata de entretener niños, hermano. No se trata de entretener a nadie, sino se trata de que conozcan quién es Dios. ¿Por qué lees la Biblia? ¿Cuál es el propósito de leer la Biblia? Conocer quién es Dios. Cuando tú lees la Biblia, no la leas para dar un tema, maestro. Cuando tú leas la Biblia en tu casa, hermano o hermana, no la leas para a ver qué Dios me dice, porque no es un libro de adivinanzas. Este libro es para que conozcas quién es Dios y para que sepas qué es lo que Dios quiere de tu vida. Hay mucha gente, hermanos, que malamente, ¿sí?, mal enseñados, abren la Biblia y dicen, a ver qué Dios me dice hoy. Y lee y dice, no, esto no es para mí. Y empiezan a buscar algo que les guste y dice, esto es para mí. No se trata de eso. Se trata de llevar un orden en tu lectura diaria con el Señor. Dice aquí que había maestros, versículo 7, versículo 8, y dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. La palabra de Dios les era explicada. La palabra de Dios les era explicada de tal forma que la pudieran entender y la pudieran aplicar a sus vidas. ¿Qué pasaría si yo le pido hoy, en esta tarde, a algún hermano, alguna hermana que pase al frente y que explique lo que hemos hablado hasta este momento? ¿Quién lo puede hacer? Porque no se trata nada más de venir a ocupar un lugar, hermano, sino que el Señor nos dé la unción a aquellos que pasemos aquí para que su palabra sea dada a ustedes y ustedes puedan tener el conocimiento revelado de la palabra de Dios, para que ustedes no nada más tengan el conocimiento, sino que también apliquen la palabra de Dios en sus vidas. ¿Y cómo la vas a aplicar? La vas a vivir. Entre más comas la palabra de Dios, entre más disfrutes la palabra de Dios y entre más ejercites la palabra de Dios en tu vida, vas a estar fuerte en el Señor. Y va a llegar el momento que va a haber problemas y va a haber tribulación y va a haber angustia. ¿Y sabes qué va a pasar? No te vas a morder los dedos. No te vas a arrancar las uñas, no te vas a arrancar el cabello, no te vas a poner a gritar desesperado, Señor, ¿qué hago? Sino vas a entender que Dios tiene en sus manos tu vida y que en medio del conflicto por el cual estés pasando, Dios trae paz. Pero tienes que vivir, tienes que comer, tienes que ejercitarte en la palabra de Dios. De otra forma, hermano, no hay testimonio, no hay fruto. Hay hermanos que conocen mucha palabra de Dios, muchísima. Y conozco hermanos que empiezas a decirle o te empieza a platicar, no hermano, y te juntas con ellos y no, el Señor ha sido bueno y el Señor es mi pastor, y el otro hermano le contesta, y nada te faltará, hermano. Sí, porque me ha pastoreado en lugares de delicados pastos, y le dice el otro, y nada te faltará. Y empiezan ahí, habla puros versículos. Hermano, no es que los hables, no es que los repitas como perico, es que los vivas. Es que los vivas. Es que realmente sepas que Dios te tiene totalmente en sus manos, hermano. Y por la tribulación, el problema que estés pasando hoy día, si estás pasando enfermedad, si estás pasando problemas financieros, si estás pasando problemas en tu cabeza, porque a veces viene la decaída en la cabeza, ¿a poco no? Hay veces que te sientes hasta en el piso. Te sientes en el piso, no te sientas en el piso, te sientas hasta el piso. ¿No les ha pasado que hay veces que no te quieres ni siquiera levantar de la cama? ¿No les ha pasado? ¿O nada más soy yo? Y no es por flojera, hermano. Te sientes así todo pesado y dices, Señor, ¿y ahora? Señor, ¿a dónde voy?
¿Qué tengo que hacer, Señor? Y es cuando el Señor te recuerda la palabra y dice, alma mía, bendice a Jehová. Señor, pues no tengo ganas de hacerlo. No tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de decir nada, no tengo ganas ni de darte gracias, Señor. Me siento todo decaído, me siento todo atribulado, me siento todo desesperado, me siento un perdedor. Y es cuando el Señor, a través de su palabra, te dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová, está sobre ti. Y viene la palabra del Señor y te dice, esfuérzate y sé muy valiente. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo todos los días de tu vida. Que no se te aparte de tu cabeza este libro de la ley, sino medita en él de día, de tarde y de noche. Y todo lo que hagas vas a ser prosperado. Pero sé muy valiente. Esfuérzate. Y de repente ya te ves levantado y dices, sí, Señor, ayúdame. Ayúdame a ser un hombre fuerte en ti, Señor. Un varón esforzado, una mujer comprometida contigo. ¿Y no crees, hermano, que eso es el testimonio de Dios en tu vida? ¿No crees que es el testimonio de Dios? Dios habla, Dios en ti, porque de ti no puedes. De ti no puedes. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que nos da la fuerza para seguir adelante. Pero tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocerla y vivirla, entenderla. Sigue diciendo versículo 9, y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis. ¿Por qué estaban tristes, hermanos? ¿Se acuerdan que leímos en el versículo número 6 que se humillaron y adoraron a Dios después de haber escuchado la palabra de Dios? La palabra de Dios les causó mella, les causó conflicto en su vida, y a ti la palabra de Dios muchas veces te trae conflicto a tu vida, a tu yo. Y ellos estaban ahí llorando y les dice, no se entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Dice el versículo 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hermano, estaban felices porque habían entendido lo que el Señor les había dicho. ¿Tú estás feliz cuando el Señor te habla? Pues el Señor te está hablando hoy. El Señor te está hablando y me está hablando a mí hoy. Nos está diciendo el Señor que es Él en nosotros, pero tenemos que conocerlo. Dice, versículo 13, al día siguiente se reunieron los líderes, las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes, levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Se reunió el primer día, ¿no? Lo leímos eso al principio. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y luego se juntó estaban reunidos leyendo la palabra del Señor, y luego dice que al día siguiente se volvieron a reunir. ¿Por qué crees que se volvieron a reunir, hermano? ¿Por qué crees que se volvieron a reunir para escuchar la palabra de Dios? Denme una opción. Les interesaban, querían seguir aprendiendo. ¿Qué dijiste, Linda? ¿Tenían qué? Tenían hambre. Hambre.
Querían seguir escuchando, no para tener solamente conocimiento, sino para que su verdad fuera revelada y ellos se dieran cuenta de cuál era su condición delante de Dios, porque fue lo que pasó aquí, porque no se habían reunido desde hace mucho a escuchar la palabra de Dios, y es por eso que le hablaron a Esdras, es por eso que le hablaron a los principales y escucharon la palabra de Dios y se dieron cuenta de su condición tan trágica delante de Dios. Y por eso lloraron y se humillaron y dijeron: sí, Señor, tienes razón, Señor, soy un pecador, bendito Dios, he faltado a esto, al otro, aquí, allá, Señor, te pido perdón, Señor mío, Padre, cómo he pecado, Señor mío, cómo te he faltado al respeto, Dios, cómo he sido yo con mi carne, Dios, que le he dado dura mi carne, Dios, y mi espíritu y mi alma, Señor mío, están por la calle la amargura, Padre, perdóname. Pero tenían que conocer la palabra. De otra forma, hermanos, siguen viviendo de la misma forma. Si no conoces la palabra de Dios, no te vas a dar cuenta de dónde el Señor te ha sacado y de qué te ha librado y hasta dónde te ha traído. Es algo tremendo, hermano. La palabra de Dios es un espejo de cómo estamos. Cómo estamos delante de Dios. ¿Cómo Dios nos ve, hermanos? Yo si me veo ahí, hermano, me veo como un monstruo todavía, ¿sabes? Y el Señor tiene que seguir obrando en mi vida. El Señor tiene que seguir tratando conmigo. El Señor tiene que seguir tallándome, porque Él es el alfarero, yo soy el barro, y yo no puedo decir al Señor: ay, Señor, ahí no, porque ahí me duele. Ay, no, Señor, porque ahí me dan cosquillas. Deja que el Señor te rompa, te despedace y te haga de nuevo. Es lo que tenemos que hacer, y todo es a través de su palabra, hermano. A través de su palabra. Eso no lo hace el predicador, eso lo hace la palabra de Dios. El predicador es un vaso. Y tú eres, hermano, como esa vasija. Y Dios tiene que ir perfeccionando la obra que un día inició en ti, pero lo hace a través de su palabra. Dice, versículo 13, y al siguiente día se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel. ¿En dónde? En tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo. Eso se dieron cuenta cuando leyeron la escritura, cuando empezaron a leer la palabra de Dios, se hallaron con esto, encontraron esto que no lo habían hecho. No lo habían hecho, no se habían percatado de eso. Y dice la palabra, versículo 15, y quisiesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación se volvió de la cautividad, hizo tabernáculos, y en los tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Num, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Debido a la obediencia a la palabra de Dios, hubo alegría. La palabra de Dios muchas veces, hermano, la leemos sin entendimiento. Y lo tomamos a veces como un libro de historia, que ciertamente tiene mucha historia. Pero en esa historia Dios nos habla. En esa historia Dios nos transforma. En sus palabras, la Biblia lo dice, la palabra de Jehová es pura. Y lo dice ciertamente. Dice: como plata refinada en horno de tierra. Así es la palabra del Señor. Dice el Salmo 19: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
Pero ¿cómo quieres que tu alma se convierta, amado hermano o hermana, si no lees la palabra de Dios? Si no dedicas tiempo a la palabra de Dios. Por eso Colosenses capítulo 3, versículo 16, búsquelo, hermano, dice algo bien importante. Colosenses 3, versículo 16. Colosenses está en Colosia. Colosenses, Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 16. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor, hermanos, que la palabra de Cristo more en abundancia. Que la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Qué es morar? Vivir. Que la palabra de Cristo viva dentro de ti, ¿sí? Dentro de ti en abundancia. No nada más es que sepa los versículos bíblicos, hermano, sino que realmente la palabra de Dios more dentro de ti con abundancia. Dice el versículo completo: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y luego te dice qué va a hacer la palabra de Cristo que mora, que vive en tu vida. Porque hay palabra, ¿sabes cuál es la palabra o las frases muertas? ¿Tienes idea de cuáles podrían ser? Palabras que no tienen tal vez sentido, no tienen importancia para ti. La palabra de Dios es viva. ¿Sí? Es viva. Y si te das cuenta, sin que pierdas Colosenses, regresa tantito a Nehemías 8. Regresa tantito a Nehemías 8. ¿Ya lo tienes? Fíjate, versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Qué provocó la palabra? ¿Qué provocó qué provocó las palabras de la ley en la gente? Segunda de Timoteo 3:16. Ahorita regresamos a Colosenses. Segunda de Timoteo 3:16, ¿qué dice? Sí, ¿ya lo tienes? Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué creen que estaba haciendo la palabra de Dios en Nehemías 8:9? Estaba haciendo esto. Estaba redarguyendo corazones, estaba corrigiendo vidas, estaba instruyendo vidas. A eso nos reunimos y es el testimonio de Dios en nuestras vidas. Cuando tú te das cuenta, es cierto, hermano, lo que acabas de mencionar, lo que el Señor hoy habló a mi vida, a mi corazón, es cierto, hermano, es cierto. Yo soy un pecador, hermano, y necesito arrepentirme, porque puedes saber que eres un pecador, pero si no hay arrepentimiento, por mucha Biblia que sepas, hermano, te vas a ir al infierno. ¿Cuál es el testimonio que tenemos que dar? El testimonio de Cristo en nosotros. ¿Y cómo va a vivir Cristo en nosotros, hermano? A través de su palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Mientras que no conozcas a Cristo, hermano, sigues atado, sigues amarrado, ¿sí? a perderte. Pero cuando conoces a Cristo, cuando Cristo te ha revelado y cuando empiezas a vivir no con tu fuerza, porque somos débiles, sino con la fuerza del Señor, con el Espíritu del Señor en tu vida, empieza a vivir un cristianismo y a caminar. Hermano, aunque tengas 1000 problemas, aunque tengas, hermano, el mundo encima, vas a saber que con Cristo eres más que vencedor.
Pero no hay otra forma de saberlo, más que con su palabra. Por eso dice que la palabra de Dios, Ana Elizabeth, es para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para eso es la palabra de Dios. Mientras que no tengamos, no conozcamos la palabra de Dios, no vamos a saber nada. Vamos a tener nada más la letra, el logos, aquí. Pero el rema de la palabra, el espíritu de la palabra, es lo que el Señor nos sopla a nosotros para que podamos entender, para que podamos vivir, para que podamos disfrutar la palabra de Dios, porque no hay otra forma de disfrutarla. A muchos les parece esto locura, a muchos les parece de tu familia, de tus amigos, les parece locura que vengas cada domingo aquí a escuchar la palabra de Dios. Muchos, pero es que vas mucho, es que ¿para qué tanto? La puedes escuchar desde casa. Pero ¿qué hizo este pueblo? Este pueblo fue y se reunió a escuchar la palabra de Dios porque Dios les puso ese querer. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos. ¿Y qué es lo que hace la palabra? Lo que vamos a ver en 2 Timoteo 3:16. Acuérdense, 3:16. Versículos importantes, 3:16. 2 Timoteo 3:16 te dice para qué es la palabra de Dios. ¿Sí? Colosenses 3:16, ¿qué te dice? Que la palabra de Cristo debe morar en ti abundantemente y la misma palabra te va a enseñar, te va a exhortar. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? No estoy diciendo, miren hermanos, no. Nada más es una mnemotecnia o algo así se le llama, ¿no? Cuando puedes aprender más rápido los versículos. Yo uso mucho, trato de relacionar cosas para podérmelas aprender, que luego se me olvidan, ¿verdad? Como el nombre de la esposa de Elcana, en Samuel capítulo 1. No me acordaba de los nombres y me acordaba que, una cana, cuando me salían canas, porque ahora me salen con todo y raíz, ¿verdad? Pero cuando me salía Elcana, así se llama. Y luego, ¿cómo se llamaba la esposa? Ana, está bien. Y la otra, ¿cómo se llamaba? Me acordaba del JCPenney, de Penina, o Penny, la monedita de Estados Unidos. Y así me los aprendí, ¿no? Pero ahorita si me lo vuelvo a preguntar, se me va a olvidar. Tengo muy mala memoria. Pero vea lo que dice, Colosenses 3:16. Entonces, la palabra que habita en abundancia, que mora en abundancia, es la que nos va a enseñar, nos va a exhortar, nos va a redarguir. Y dice, unos a otros con toda sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría? Aquí está la sabiduría, está en el temor de Jehová, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es lo que el Señor nos ha puesto últimamente? Y más últimamente lo menciona en nuestros corazones, el que podamos cantar palabra. Emily, ¿qué salmos cantamos hoy? Sin que lo veas. Salmo 92. ¿Sí sabe que cantamos el Salmo 92? ¿Sabe cuál es el Salmo 92? ¿Cuál fue el primer canto? ¿Neri? ¿Cómo que no sabes cuál fue el primer canto que cantamos hoy? Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre. ¿Y luego qué otro salmo cantamos? ¿El número de salmo? Emily viendo su acordeón. ¿Qué salmo cantamos, Emily? ¿Qué número de salmo es? Yo encontré que salmo era, me tenía varios salmos. No, hay un salmo exclusivo que dice: en medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios, alzaré mi voz. ¿Qué salmo es? Y luego cantamos otro salmo: en el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Es importante que conozcamos qué cantamos, porque no son nada más cantos de que, qué bonita letra, lo voy a hacer. Hemos cantado, Carla en su exposición de la mañana, durante la Santa Cena, ¿cuál fue, los que estuvimos aquí, cuál fue el salmo principal que empezó a leer Carla? ¿Se acuerdan? Salmo 113. ¿Se acuerdan cuál es el Salmo 113? No.
Alabad servidores de Jehová. ¿Qué más dice? Alabar el nombre del Señor. Y luego, ¿qué más dice? Lo hemos cantado aquí, hermanos. Lo hemos cantado aquí, por eso tenemos que aprender a cantar con inteligencia, saber que la mayor parte de lo que se canta aquí, hermano, es palabra. Salmo 19. Gaby Estrella, ¿sabes cuál es el Salmo 19? Sarita Estrella, García Estrella, ¿sabes cuál es el Salmo 19? Manuel, Salmo 19. No, hermana, lo cantamos aquí. Ya sé que estás ansiosa por levantar la mano. Lo que cantamos aquí, los cielos cuentan tu gloria. No, sí, pero lo que cantamos aquí. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Sí? Cantamos palabra. Salmo 3, ¿cuál es el Salmo 3? ¿Se acuerdan? Por eso es importante, hermanos, lo que leímos hoy en Nehemías 8. Vea cómo la gente, cómo el pueblo estaba hambriento por conocer y saber. Es ministración de parte de Dios. Cuando cantamos aquí, hermano, no estamos cantando sin entendimiento, es una predicación, es su palabra la que cantamos, es una predicación a nuestra vida. Dice el Salmo 3. Oh Señor, muchos son mis enemigos, mis adversarios. Muchos son los que vienen en contra de mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay salvación. ¿Sí se acuerdan? El Salmo 117, ¿se acuerdan del Salmo 117? Lo cantamos aquí también. ¿Qué dice el Salmo 117? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. ¿Se acuerdan? Es palabra. Es palabra, es palabra. Mi hermana Carla hoy al finalizar el sermón que Dios dio a través de ella, nos dijo, puso Dios en su corazón cantar. ¿Qué salmo? ¿Qué salmo? ¿Qué salmo es? ¿Se acuerdan? 118, versículo como 24. Que dice, este es el día que hizo el Señor. Conocer su palabra, conocer que cantamos. Por eso dice aquí que tenemos que cantar con inteligencia. Dice Colosenses 3:16, en la última parte, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, salmos e himnos, cánticos espirituales. No nada más es cantar por cantar y cantar cantos inspirados de otras personas que son muy bonitos y muchos tocan el corazón de Dios seguramente, pero no es de que estemos repitiendo siempre lo mismo. Hermanos, es palabra. Cantamos aquí más cantos que vienen en los salmos, ¿verdad? Y no voy a poner a decir todos los que cantamos aquí, ¿no? Pero por ejemplo, está el Salmo 24, el Salmo 25, que dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Dios, levantaré mi alma. ¿No? Luego dice, Dios mío, en ti confío, no se haya avergonzado, no se alegren delante de ti mis enemigos. El Salmo 23, ¿se lo saben? Porque también lo cantamos aquí, el Señor mi pastor y nada me faltará. Cantamos el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Es palabra, es predicación, cómelo, no nada más estés así. Es palabra, memorízala, ama la palabra, cómela, bébela, hermano, para que sepas realmente de dónde Dios te sacó. Mientras que tú no estés consciente de la palabra de Dios, mientras que no sepas, hermano, la palabra de Dios, nunca te vas a dar cuenta de tu condición tan trágica que tenías. Porque el fariseo de la lectura principal que hicimos, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Se llamaba Simón. ¿Se acuerdan? Él dijo, es que esa mujer, ¿verdad? Y ahí se postró y lloró. Dice la Biblia que sus lágrimas eran como que regaban las plantas, los pies de Jesucristo. Imagínense cómo habrá llorado esa mujer.
Ella sabía cuál era su condición delante de Jesucristo. Y el otro que conocía la letra, entre comillas lo digo, porque el único que conocía, no conocía ni porque lo veía al Salvador, no se daba cuenta de su condición tan tremenda que era, y él se creía más bueno. El problema, hermanos, de nosotros es cuando tú te crees más bueno que alguien. Ese es el problema. Cuando tú dices, yo no pequé tanto como él. Cuando tú dices, yo no caí tan feo como él. Hemos caído todos a la misma condición, depravación, depravación. Y por eso el Señor nos llama arrepentimiento a todos. Estamos todos podridos, estamos, como dice Isaías capítulo 1, versículos 6 y 7, dice que estábamos todos hechos una llaga podrida, no había cosa sana en nosotros, no había nada. Y sin embargo, así fue como Dios nos amó, nos salvó, nos rescató, nos perdonó. Les voy a decir una historia para concluir un poquito, para ver si me doy a entender la grandeza de Dios. Había un niño que su papá le compró un globo de esos que vuelan. ¿Cómo se llaman los globos que le ponen adentro para que vuelen? Gas, ¿cómo? Helio. ¿Helión? Elión de la tribu, no, ¿verdad? Helio. De esos globos que tienen helio. Y su papá llegó con su hijo y le dio, hijo, esto es tuyo. Y lo agarró el niño, agarró el globo con helio. Y lo soltó. Y el globo voló y se atoró en unas ramas. Por mucho que se esforzara, no lo alcanzaba. Hasta que le dijo el padre, le dio el globo y se lo volvió a dar. Y se lo entregó. Nosotros éramos como ese niño. Dios nos entregó algo, lo soltamos y por nuestras fuerzas no podemos alcanzarlo. Por mucho que te estires no puedes alcanzarlo. Si no es Dios otra vez, que en su infinito amor te da otra vez la salvación y la gracia y la misericordia. Porque no es de nosotros, es de Él. Y es por Él y es para Él. En el momento en que tú y yo nos demos cuenta lo tremendo, lo perversos que somos, hermanos, que fuimos, y en dónde estamos hoy parados, vamos a ver que es su testimonio en nuestras vidas. Cuando tú te des cuenta y leas su palabra y le digas, Señor, revélame tu palabra, dame el conocimiento revelado de tu palabra, solamente así tú te vas a dar cuenta de tu condición delante de Dios y va a pasar lo mismo que pasó con este pueblo. Te vas a poner a llorar. Señor, qué tremendo, Señor, soy. Qué tremendo, Señor. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor. Sálvame. Ten misericordia de mí, Padre. Y cuando lees la palabra y te das cuenta que dejaste de hacer algo como ellos se dieron cuenta de los tabernáculos, de la fiesta solemne, que no lo hacían y se dieron cuenta que podían hacerlo, fueron y lo hicieron. Y dice este versículo, y hubo alegría muy grande. Cuando te das cuenta de lo que has dejado de hacer, que es leer la palabra, estudiar la palabra, comprometerte con el Señor, y cuando le dices, Señor, hasta donde tenga que ir, hasta donde tope, créeme, hermano, que el Señor va a transformar nuestras vidas y va a ser, no de esta iglesia solamente, una iglesia fuerte, va a ser de tu casa, una familia fuerte en Cristo, pero tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo. Mientras que tú no te niegues, hermano, a ti mismo, vas a seguir dando golpes para un lado y para otro. Dejo esta palabra de Dios para tu vida. Esperando, hermano, esperando y dando pie a que mi hermana Carla ahorita pase al frente porque tiene una noticia que darles. ¿Sí? Que estudiemos la palabra. Estudia la palabra.
lee la palabra, vive la palabra. Padre, te doy gracias por este tiempo donde podemos conocer un poco más del el milagro que has hecho en nosotros de darnos la salvación, Dios, y de darnos cuenta un poco más, Señor, de tu testimonio en nuestras vidas es grande, Señor, porque siendo pecadores, Padre, siendo corruptos, Señor mío, Padre Dios, tú veniste, Dios, y tomaste nuestro lugar, Dios, y como hemos hablado, Padre, en otras ocasiones, bendito Dios, cómo es posible que el santo y el justo se hiciera hombre y fuera a morir en la cruz por un pecador, Señor. Padre, qué privilegio, Señor, el saber que tú eres quien cargó nuestra maldad, Santo Dios, y que tu rectitud, Santo, tu santidad, Jesús, ahora por la fe es nuestra, Señor. Padre, es increíble que leamos la palabra de Dios sabiendo que, siendo tus enemigos, Padre Dios, tú sufriste en nuestro lugar, Dios, en la cruz del Calvario, Dios. Qué mayor testimonio, Señor, que decir, Señor, que ahora en ti, Señor, somos una nueva criatura, Jesús. Que el testimonio tuyo en nuestras vidas fluya, Señor, realmente, y tu palabra viva en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra se refleje en nuestras vidas, que tu palabra se refleje en nuestras actitudes, bendito Dios, principalmente en mi vida, Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús, Padre. Te doy gracias por todo y en todo, Dios. Vamos a partir de este lugar, te ruego que vayas con cada uno de nosotros, Señor. Padre Dios, y que la palabra, Señor, que tú nos has dado, Señor, la exhortación tal vez, Padre Dios, o el recordatorio, Señor mío, Padre, no quede solamente en eso, Señor, sino que amemos tu palabra, Señor. Que amemos tu palabra, Santo. Que amemos tu palabra, Dios. Y el amar significa obedecer tu palabra, Señor. Que podamos decir que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, Señor. Que todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Qué maravilloso testimonio, Señor. Porque tal vez la gente que nos conoció en otros tiempos dirán, pero ¿cómo es posible que tú, siendo como eras, ahora prediques la palabra, ahora te veas distinto, te veas distinta, Señor? Eres tú, Señor. Eres tú, Padre. Nosotros somos siervos inútiles, bendito Dios. Y glorificamos tu nombre, Señor, porque tú, Señor, aún siendo así, Señor, tú nos escogiste para tu gloria, Señor. Padre, salimos de este lugar, Dios, con tu bendición. Salimos de este lugar bajo tu protección, bajo tu cuidado. Te rogamos por aquellos hermanos, Señor, que no están en esta reunión el día de hoy, Dios. Padre, tú conoces los motivos y te rogamos que seas con ellos, Padre Dios, que tu bendición también sea con ellos, Padre, donde quiera que estén. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.